Buenas noches, en este video vamos a ver los fundamentos de inteligencia de negocios, bases de datos y administración de la información. Ese es el capítulo 6, tomado del libro London y Loudon. Como podemos ver, vamos a hablar sobre las bases de datos. En este caso ponemos la imagen de SQL Server 2012, presentado por Diego Armando Rojas Marín, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Bienvenidos. Organización de la información en archivos tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de las organizaciones los archivos de datos y los sistemas marcaban una tendencia a crecer de manera independiente sin ajustarse a un plan a nivel de toda la empresa, por lo que contabilidad, finanzas, logística, producción y ventas desarrollaban sus propios sistemas y archivos de datos. Un sistema efectivo de la información da a los usuarios información exacta, oportuna y relevante. Información exacta está libre de errores. La información es oportuna cuando está disponible en el momento de que la requieran los encargados de la toma de decisiones, y la información es relevante cuando es útil y adecuada para los tipos de trabajo y las decisiones para que las necesitan. Organización de archivos. Un sistema de cómputo organiza los datos en una jerarquía que empieza con bits, bytes, avanza campos, registros, archivos y bases de datos, como lo podemos ver en la imagen. Problemas con el entorno tradicional de los archivos. En esto podemos encontrar que redundancia e inconsistencia con los datos. Eso significa que la presencia de los datos duplicados en múltiples archivos de datos, los mismos están almacenados en más de un lugar. ¿Qué quiere decir? Que pues la información obviamente se está duplicando y esto puede generar errores en las bases de datos. Dependencia de programas y datos. Se refiere a cualquier cambio de un programa de software requiere un cambio en los datos a que accede ese programa. Creencia de flexibilidad. Los sistemas tradicionales con mucho esfuerzo pueden elaborar informes programados, mas si se quiere consultar informes adicionales, esto demanda grandes costos, mucho tiempo para recuperarla. Seguridad escasa. Como no se maneja un sistema de datos oficial, la administración no tiene forma de saber quién está teniendo acceso a los datos de la organización o modificarlos. Esto quiere decir que cualquier empleado, cualquier persona que intente acceder a la información de la empresa, obviamente lo va a poder hacer sin nosotros determinar o poder detectar el lugar, tiempo, ubicación o la persona en sí que lo está haciendo. Y esto vulnera las bases de datos, información confidencial de nuestros clientes o proveedores. Carencia de compartición y disponibilidad de los datos. Debido a que la información está fragmentada en diferentes archivos y en distintas partes de la organización, es casi imposible poderla relacionar entre sí, por lo que la información no puede fluir libremente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la información puede estar alojada en varios computadores, en varios servidores de la compañía, por lo que no se va a poder relacionar en un solo lugar. Podemos ver en la imagen de muchos a muchos, pues obviamente toda la información que tiene Carlos Pérez se va a ir al grupo 1A y así sucesivamente. Carlos Pérez va a poder compartir información con 1D y 2B. Entonces, toda esta información, si no se tiene
la disponibilidad no se va a poder fragmentar y no se va a poder organizar como tal. De las bases de datos para la administración. Una base de datos es un conjunto de datos pertinentes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos. Sistemas de administración de bases de datos. Un conjunto de programas que permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. En la imagen podemos ver las distintas bases de datos o programas que nos pueden llevar a crear una base de datos. En este caso está Oracle, MySQL, Microsoft Access, Informix, SQL Server y demás. Bases de datos relacionales. Tienen la ventaja de relacionarse entre sí sin la necesidad de duplicar una gran cantidad de información. Podemos ver en la imagen el modelo entidad-relación, donde consta de X número de tablas, donde la información está de 1 a 1 o 1 a varios. Como es la tabla principal, es la que contiene la mayor cantidad de información. La estructura orientada a objetos. La estructura orientada a objetos está diseñada siguiendo el paradigma de los lenguajes orientados a objetos. De este modo soporta los tipos de datos gráficos, imagen, voz y texto de manera natural. Esta estructura tiene una gran difusión en aplicaciones web para las aplicaciones multimedia. Incluye capacidades para la organización y acceder a los datos en las bases de datos. Uso de bases de datos para mejorar el desempeño de negocios y la toma de decisiones. Las empresas utilizan sus bases de datos para llevar el registro de las transacciones básicas como pagar a los proveedores, procesar pedidos, llevar el registro de los clientes y pagar a empleados. Sin estas bases de datos, pues no sería posible o no sería tan fácil recopilar información y saber qué cantidad de clientes, X cantidad de empleados podríamos tener en una compañía. Entonces tendríamos que recurrir muchísimo al papel para poder determinar la contabilidad, como habla aquí en la diapositiva, las transacciones y demás. La toma de decisiones. Pero también, como veníamos hablando, se necesitan bases de datos para proveer información que ayude a operar sus negocios con más eficiencia y ayudar a los gerentes y empleados a tomar mejores decisiones. Si una compañía desea saber cuál es el producto el más popular o quién es su cliente más rentable, la respuesta radicará en los datos suministrados, previamente guardados y almacenados. Abajo podemos ver en la imagen un diagrama de entidad-relación, lo cual nos explicó ahí la diapositiva, que es sobre la toma de decisiones. ¿Qué es un almacén de datos? Es una base de datos que almacena la información actual e histórica de interés potencial para los encargados de toma de decisiones de la compañía. Mercado de datos. Es un subconjunto de un almacén de datos en el cual se coloca la organización en una base de datos separada por una población específica de usuarios.
Así funciona el almacén de datos. Componentes de un almacén de datos. Las fuentes de datos internas, fuentes de datos externas, los datos operacionales, datos de los clientes, datos de la manufactura, los datos históricos, los datos externos, todos van a extraer y transformar. Esto va dirigido al almacén de datos. Del almacén de datos se despliega un directorio de información. De ese mismo almacén de datos hay un acceso de análisis de datos, consultas e informes OLAP y minería de datos. Pensamiento analítico en línea OLAP. Modelo de datos multidimensional. Soporta el análisis de datos multidimensional, el cual permite a los usuarios ver los mismos datos de distintas formas mediante el uso de varias dimensiones. Cada aspecto de información, producto, precios, costo, región o periodo de tiempo representa una dimensión distinta. Aquí podemos ver el producto. En algunos recuadros podemos ver las proyectadas, las actuales, las tuercas, pernos, arandelas, tornillos. De acuerdo a esto, abajo en la parte superior podemos ver como hacia dónde lo están dirigiendo, este, oeste o central. Eso ya es dependiendo la región de esta compañía en donde los quiera vender. Minería de datos y minería web. La principal función de las herramientas de inteligencia de negocios es lidiar con los datos que se han estructurado en las bases de datos y archivos. Sin embargo, se cree que los datos no estructurados, que en su mayoría están organizados en forma de archivos de texto, representan más del 80% de la información útil de la organización. Podemos verla en el dibujo, la vinculación de bases de datos internas a web, donde tenemos que el cliente con un navegador web obviamente va a transitar por toda la línea de la internet. Todos estos datos de él se van a ir a un servidor y así sucesivamente se va a administrar en una base de datos. Los usuarios acceden a la base de datos interna de una organización a través del web por medio de sus PCs de escritorio o software de navegación. Administración de los recursos de datos. Políticas de información. Es necesario reglamentar la forma en que se van a organizar y mantener los datos y quién tiene permitido verlos o modificarlos. Podemos ver en la imagen un bebé con un computador. Obviamente las empresas de bases de datos necesitan establecer límites y determinar qué usuario puede accesar a la información de la compañía. Alcance. La política de información establece procedimientos y rendiciones de cuentas específicas. Identifica qué usuarios y unidades organizacionales pueden compartir información, en dónde distribuya y quién es responsable de actualizarla y mantenerla. Aseguramiento de la calidad de los datos. Si una base de datos está diseñada en forma apropiada y hay estándares de datos establecidos a nivel empresarial, los elementos de datos duplicados o inconsistentes deben reducirse al mínimo. En la imagen podemos ver los servidores que son de la NASA, donde obviamente tienen almacenada toda la información. Se puede decir que el planeta Tierra, en los servidores que ellos manejan todas sus investigaciones en el espacio exterior y demás formas que nos investigan a nosotros. Esto quiere decir que los datos duplicados deben de reducirse al mínimo, porque obviamente no puede existir dos personas con el mismo ID o pues número de cédula, que sería en este caso para nosotros.
las nuevas bases de datos, pues al intentar uno crear una base de datos, pues es mejor hacer un análisis, ¿sí? Hacer una auditoría de calidad de datos posterior con los resultados que arroje. La auditoría, realizar una limpieza de datos o un data scrubbing, el cual la limpieza de datos, como lo hablábamos en la diapositiva anterior, quiere decir que si los datos son duplicados, en este caso los datos se tendrán o que eliminar, o el encargado de actualizar la base de datos puede determinar si ya los borra, si los envía a otro servidor, si le pueden servir de algo en la creación de la nueva base de datos que va a tener pues en nuestro programa o la compañía como tal. Gracias por su atención. Esto fue todo hasta el momento. Recuerden, mi nombre es Diego Armando Rojas Marín, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, presentado al docente Jorge Portela Cleves, de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Muchas gracias. Hasta luego.